Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor. En la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Esta carta Pablo se la escribe desde la cárcel. Está Pablo encarcelado en Roma. Se presume que esta es la última carta que él escribe, ¿sí? Antes de ser ejecutado. Y es hermosa porque es una carta de exhortación, es una carta de mandamiento, claro que sí, pero más que nada de exhortación, muy amorosa, que Pablo le escribe a su discípulo y ahora obispo Timoteo en la ciudad de Éfeso. Timoteo fue pastor de la congregación en Éfeso y estas dos cartas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, son cartas que todo pastor tiene que leer, tiene que escudriñar, porque son como instrucciones que le da Pablo a Timoteo de cómo debe de conducirse y cómo debe de dirigir la iglesia del Señor. ¿Sí? Aquí en esta segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice así nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra en la Nueva Traducción Viviente dice, Timoteo, mi querido hijo. ¿Hijo físico en la carne? No, ¿verdad? Hijo espiritual. Hijo espiritual. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Si nosotros escudriñamos las dos cartas de Timoteo, tal parece que Timoteo tiene una flaqueza, tiene una debilidad espiritual, tiene digamos, una época en la cual él está menguando en su fe, en su liderazgo. Entonces Pablo escribe esta carta para decirle, sé fuerte en la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos da. ¿Sí? Versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Me llama la atención que en la Nueva Traducción Viviente dice, me has oído enseñar verdades. Recuerden cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, se encuentra con Timoteo. Lo encuentra y le parece que se lo tiene que llevar. ¿Sí? Vamos al libro de los Hechos, por favor.
Hechos de los Apóstoles. Hechos 16, versículo 1. Hechos 16, 1. Tomando nota de lo que nos habla en la segunda de Timoteo, que le dice Pablo a Timoteo, me has oído enseñar verdades, o sea, tú has estado presente en mis viajes misioneros, me has escuchado predicar, te he enseñado, eres mi discípulo, ahora transmítele todo eso a gente confiable. En Hechos 16, 1, Pablo está llegando a Derbe, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo, ya era cristiano, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Sí? Qué importante es el testimonio ante los demás, nuestro comportamiento, nuestra forma de conducirnos con la gente del mundo. Que ese título de cristiano que yo cuelgo en mi vida no nada más sea un cuadro ahí que diga cristiano, sino mis hechos corroboren, ¿verdad?, lo que digo que soy. Llegó Pablo a Derbe y Listra, y si Timoteo no hubiera tenido buen testimonio de ser cristiano, pues sencillamente no se lo lleva. Sencillamente no le dice a Timoteo que lo acompañe en sus viajes misioneros. Pero como tuvo buen testimonio de él todos los hermanos, decidió Pablo llevárselo. Y Timoteo lo acompañó en sus viajes misioneros. Por eso la segunda de Timoteo, capítulo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Tú me acompañaste a los viajes misioneros, tú estuviste conmigo, has escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por mi boca. Entonces, dice nuevamente en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo escuchó muchas prédicas de Pablo. Fue su hijo espiritual, fue su ayudante. ¿Qué no le enseñó Pablo? ¿Qué no le transmitió por medio de la predicación, de sus viajes, todo acerca de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tal parece que a lo mejor Timoteo como que no le gustaba sufrir por el evangelio, como que se acobardaba en ciertos momentos. El mismo Pablo le dice a Timoteo aquí en sus cartas. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Era joven Timoteo.
Era joven, inexperto, estaba empezando su camino como pastor en la iglesia de Éfeso, sino sé ejemplo de los creyentes. O sea, que todo lo que tú predicas y todo lo que tú hables, que te lo comprueben con tus hechos, con tu buen testimonio y comportamiento. El ejemplo arrastra. Más que lo que uno profesa y dice. Con el ejemplo podemos educar a nuestros hijos. Con el ejemplo podemos nosotros tener firmeza con nuestros hijos. Pero si mi hijo me ve que yo estoy fumando y le digo, no fumes, ay papá, pero si tú también fumas, voy a hacer lo que tú haces. Entonces, el ejemplo tiene tanto que ver en nuestra vida como cristianos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, lo que hables, testifícalo con tu conducta, también aquí dice. Amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál fue ese don que se le dio a Timoteo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios le fue dado cuando fue ordenado como pastor de la iglesia de Éfeso, y el presbiterio, o sea, el conjunto de ancianos, eso significa presbiterio, el conjunto de ancianos le impusieron la mano para que recibiera Timoteo el don del Espíritu Santo. Pero hay una palabra donde nos habla de que Timoteo todavía no estaba totalmente entregado, curtido para predicar la palabra bendita de Dios. En 2 de Timoteo, ¿sí? Capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es el fuego del don de Dios? El Espíritu Santo. Avívalo. Échale leña a ese fuego. Échale calor a ese fuego. ¿Cómo podemos avivar el don de fuego que hay en nosotros? Con una comunión diaria con Dios. Con oración en la mañana, con alabanza durante el día, con escudriñar la palabra bendita de Dios diariamente. Obviamente no mirando hacia el mundo, no coqueteando con el mundo, alejándonos del mundo, porque si coqueteamos con el mundo, contristamos al Espíritu Santo, y ese fuego del don de Dios que tenemos lo podemos apagar. Como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, no apaguéis al Espíritu. Queremos avivar el fuego del don de Dios, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos llene de su Espíritu. Pero esa llenura del Espíritu también, obviamente, tiene que ver con nuestra comunión y relación con el Señor. Oración, lectura diaria de la palabra, alabanza al Señor diariamente. Y obviamente ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces vamos a experimentar la dirección, el fuego del don del Espíritu Santo que hay en nosotros. Vamos a sentir la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo que nos va a decir por aquí sí, por aquí no, esto está bien, esto está mal. Y es maravilloso vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que Timoteo andaba más o menos así.
tibiezón, tímido. Y le dice Pablo, Dios no nos dio espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado la autoridad como sus representantes aquí en la tierra de predicar y compartir su palabra. Debemos de estar convencidos, hermanos, de que somos hijos de Dios. Si no hay convicción en nuestra mente, si no hay convicción aquí, entonces no podemos nosotros, ¿verdad?, hablar con la autoridad que Dios nos da. Porque somos embajadores del Señor. Embajadores. Vamos a 1 Corintios, por favor. Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios 5. Leamos desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A veces nos atrancamos todavía en el pasado. A veces todavía estamos atorados en cosas por ahí que todavía no logramos sacar de nuestra vida. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De aquí para adelante ya soy hijo de Dios y nueva criatura. Ya no tengo que ver para atrás. Ya no tengo que ver el pasado, tengo que ver para adelante. Soy hijo de Dios, soy real sacerdote, soy parte de una nación santa, soy parte de un pueblo adquirido por Dios. Ya no puedo ver para atrás, ya no puedo ver o decir, ay, es que el libro de Eclesiastés lo estamos viendo en los lunes, los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. No, eso es una insensatez. Decir que mi vida anterior era mejor que la de ahora, bueno, entonces estás vituperando la sangre de Cristo, estás echando por la borda el sacrificio y la crucifixión y el amor de Cristo en la cruz, diciendo que era mejor cuando tú vivías antes que ahora. No puede ser así, no puede ser así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vean qué interesante dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ay, pastores, que yo no tengo ningún ministerio en la iglesia. Claro que sí lo tienes. Tienes el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio muy hermoso, de una responsabilidad tremenda. El ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo estaba predicando la palabra en sus viajes misioneros, Timoteo estaba predicando en Éfeso la palabra de la reconciliación a la gente que vivía en ese lugar. Nosotros en esta ciudad tenemos el ministerio de la reconciliación. Predicar la palabra del Señor para que aquel que es enemigo de Dios sea reconciliado con Dios. Porque el que no es hijo de Dios, el que no ha recibido a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador, es su vida, se constituye en enemigo de Dios.
Por mucho que diga, no, 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 es que mi Diosito me ayuda y me bendice y mi virgencita, y no, 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 no es cierto. Mentira del diablo. Somos criaturas de Dios antes de recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Mientras seamos criaturas, nos constituimos como enemigos de Dios. Pero si damos ese gran acto de fe creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, entonces de enemigo de Dios, mi Señor me reconcilia por su Hijo bendito. Y en ese momento te da a ti el ministerio de la reconciliación. Por eso es tan importante venir a los servicios, venir a los estudios, para tener armas con que defender el Evangelio, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del Evangelio, como dice también aquí 2 de Corintios. ¿Sí? Por eso dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está rogando al mundo, le está rogando al mundo por medio de nosotros. Por ahí abro un paréntesis, porque a veces cuando predicamos parece que estamos regañando a la gente. Pero si Dios en nosotros está rogando, no estamos regañando por medio de Dios a la gente. ¿Cómo debemos de predicarle a la gente? Con amor, con misericordia, no con bibliazo, ni legalismo, ni pecador, arrepiéntete. No, así predicaba Cristo, así predicaba Pablo. No, como si Dios rogase por nosotros, dice la palabra. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y cómo se puede reconciliar el mundo con Dios? Recibiendo a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Entonces el Señor a nosotros nos da esa autoridad para predicar y compartir su palabra. Y Pablo le decía a Timoteo, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo andaba así más o menos, como que era tímido, como que no echaba para adelante, como que a veces sí, a veces no. Y le dice Pablo, no. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder. Poder para volar o poder para ganar premios en la academia. Poder para vencer al pecado. Poder para restaurar nuestra vida. Poder para predicar su bendita y santa palabra a todo incircunciso. Poder para vivir plenamente el Evangelio. Poder para vivir en santificación diariamente. Tantas cosas que nos da el Señor. Tantas y tantas. Pero a veces somos renuentes y no queremos y andamos así como que entrégate totalmente. Lo único que te puede pasar si te entregas totalmente es que van a venir bendiciones a tu vida. Y vas a sentir la mano de Dios en tu vida, cómo te está transformando, cómo te está cambiando, cómo te está volviendo paciente. Eras un impaciente en la fila del banco. El Señor te da el Espíritu Santo y te da ese poder para que
en vez de que tengas impaciencia, tengas paciencia. Y es hermoso vivir de esa manera. Cómo el Señor está sintiendo, cómo estás viviendo tu vida y estás sintiendo esos cambios en tu persona, en tu ser. Es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Porque lo único que quiere Dios es de que conforme vayamos avanzando, nos vayamos asemejando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Regresemos a 2 de Timoteo 2, versículo 3, por favor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Somos soldados de Cristo, hermanos? Amén. Entonces, nos toca sufrir. Nos toca sufrir. El cristianismo, el común denominador del cristianismo es el sufrimiento. El Señor nos da paz, el Señor nos da gozo, nos da reposo en nuestra alma, pero también vienen pruebas de fuego. Y es cuando sufrimos. Y es cuando muchos no les parece, no les gusta, se dan la media vuelta y se van. Y dicen: no, si esto es el cristianismo, mejor yo me voy. Antes no tenía enemigos, antes no tenía gente que me estuviera criticando, que me estuviera diciendo aleluya, mocho, lo que sea. No aguanto, yo quiero quedar bien con el mundo, me regreso al mundo. O no aguanto que mi tía me diga que soy un fanático religioso. Qué bueno que te digan fanático. Fanático de Cristo y no fanático de algún grupo de rock super metalero, ¿no? ¿A dónde te va a llevar el grupo de rock metalero? A las drogas y al alcohol. Y eso pase directo al infierno. Y un fanático de Cristo, ¿a dónde te va a llevar? Al cielo con el Señor. Amén. Al cielo con el Señor. Pero siempre estamos pensando lo que el mundo, ¿verdad? Le estamos dando importancia al mundo, a la gente, el qué dirán de mí. ¿Qué nos importa? Debemos de sufrir esas penalidades, críticas, persecuciones, todo eso. ¿O Jesucristo nuestro Señor acaso estuvo en un lecho de rosas? No. Él sufrió la muerte y la muerte de cruz. La muerte más horrible y más espantosa que alguien puede experimentar es una crucifixión. Y Él la vivió, la sintió por amor a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías 53. O sea que la paz que sentimos, la paz de Dios que sentimos, la paz de Cristo que sentimos, tuvo un precio. Y fue su sufrimiento. ¿Por qué no sufrir? Dice Pablo también que esta leve tribulación momentánea, y vean cómo vivía Pablo, vean todo lo que le hicieron a Pablo, las persecuciones tan tremendas que tuvo Pablo. Lo apedrearon en Listra, casi lo matan. Lo latiguearon, se burlaban de él. ¿Y cómo se expresa? Esta leve tribulación momentánea. Otro hubiera dicho: no, yo ya me quiero ir. Pero
Pero él estaba tan entregado al Señor y él comprendía que tenía que pasar y sufrir todo eso, porque esas pruebas de fuego a nosotros como cristianos nos purifican, nos perfeccionan en nuestro carácter, nos da firmeza de carácter. Entonces tenemos que padecer. Y más cuando venga la tribulación, ¿verdad? Tenemos que sufrir. Por eso yo les digo, vengan, prepárense, entreguémonos al Señor, porque solo entregados a Él podremos soportar ese sufrimiento. Y podremos, si acaso, hasta dar la vida por Él. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora ese sufrimiento comienza hasta por nosotros mismos, ¿eh? Tenemos 3 enemigos en la vida. Tenemos 3 enemigos. Y el primero de ellos somos nosotros mismos. Nuestra carne que se quiere rebelar, nuestra carne que se quiere sobresaltar. Y el Espíritu Santo redarguyéndome de que la carne está pero con todo dándome. A veces nos quieren hacer enojar, ¿verdad? Y la carne lo siente. Pero el Espíritu te dice, contrólate. Y ahí viene la lucha. Y estás sufriendo. Igual y ni se te nota, cuando estás con la gente ni se nota. Pero tú en espíritu estás orando y pidiéndole al Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor Santo Espíritu. Quita de mí esta ira contenida. Quita de mí este malestar que tengo en mi carne. Ya está muerta. Ya está muerta esta carne. Ayúdame, Señor Santo Espíritu. Que tu paz y tu gozo vengan a mí. Y si fue una oración en fe, obviamente el Señor nos ayuda y nos saca de esa situación que estamos viviendo. Porque obviamente queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a como el Señor quiere que vivamos. Que demos buen testimonio. Imagínense un cristiano ahí gritando y no. Siempre queremos estar bien con el Señor, agradarlo en todo. Por eso son esas luchas. Cuando nos quieren robar la paz, nos quieren hacer enojar. ¡Ay! Por dentro estamos orando, pero se sufre. Esa es la lucha. Y esa y más, muchas más. 1 Timoteo 4:16 dice el Señor en su palabra. Vean el consejo que le da Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. O sea, tu primer enemigo eres tú. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Muy celoso Pablo de la doctrina. Ten cuidado con lo que predicas. Ten cuidado con lo que compartes. Pero primero que nada, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti, de la doctrina, sé cuidadoso con la doctrina porque te vas a salvar tú, pero también vas a salvar a los demás. Vean la responsabilidad como pastor que tenemos. Si no damos una sana doctrina, no nada más yo me pierdo, se pierden ustedes. Por eso yo les pido que oren por mí, para que siempre sana doctrina, que predique lo que está aquí escrito y no me salga yo por algún interés, por alguna
situación que me convenga a mí en lo particular. No. Aquí el interés es la edificación del cuerpo de Cristo. El que todos crezcamos en el Señor. Bien, tenemos 3 enemigos. Primero somos nosotros mismos. El segundo es el mundo. Y el tercero es Satanás. Tengamos cuidado de todos esos enemigos. ¿Y cómo podemos defendernos? Con la palabra. Con la palabra. Es que todo está aquí, todo es la palabra. Todo es la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Quién es nuestro oficial que nos ha reclutado? ¿Para quién trabajamos? ¿Quién es nuestro general? ¿Quién es nuestro capitán? Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro general. Y es príncipe de los ejércitos de Jehová. Lo dice así Josué 5:14. Vamos para allá, por favor. Josué 5:14. Desde el 13, por favor, vamos a leer. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién es ese príncipe de los ejércitos de Jehová? Cristo Jesús. Se le presenta, ¿verdad?, a Josué, porque Josué ya iba a entrar a la tierra prometida, ya iba a cruzar el río Jordán para poder conquistar la tierra prometida, pero tenía Josué que tener ese encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. ¿Para qué? Para que Josué supiera que Dios iba con él, que el Señor lo iba a acompañar. Y le dice, el príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. ¿Sí? Entonces nuestro príncipe, ¿verdad?, del ejército de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos soldados de Jesucristo para predicar, para compartir y para defender la palabra de Dios a toda criatura. ¿Sí? Regresemos, por favor, a 2 de Timoteo 2. Versículo 4, nuevamente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros militamos, ¿verdad?, en una milicia espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Nuestras armas son espirituales. No tiene que ver nuestra milicia con los asuntos del mundo, con los asuntos de la vida, como dice la palabra. Aquí en la NTV dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. No podemos involucrarnos con las cosas del mundo, con la ideología del mundo, con lo que piensa el mundo. Nosotros pertenecemos, ¿verdad?, a la milicia de Dios, como soldados de Jesucristo.
Entonces, dejemos esas cosas del mundo y concentrémonos en las cosas de Dios. Versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando siempre llego a este versículo, siempre me acuerdo de un diputado del PRI o de alguien que estaba en el PRI, se apellidaba Madrazo, ¿se acuerdan? En una maratón de Canadá, que hizo trampa, se fue a la maratón de Canadá, de Toronto, y no corrió los 42 kilómetros, le dio un atajo y llegó mucho antes a la meta y que lo cachan y que lo descalifican. ¿Se acuerdan de esa nota? Ya tiene muchos años. ¿Fue un atleta auténtico? ¿Fue un atleta honesto? No. Utilizó un atajo para querer llegar a la meta y poder recibir su medallita y salir en la foto. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? Claro que no. Nuestra lucha, nuestra carrera debe de ser auténtica. Obviamente sabemos que hay alguien que nos ve, hay alguien que ve mi corazón, ve mi entrega. Y si yo me conduzco por esta vida de forma religiosa, dando una apariencia de cristiano, dando una apariencia de hijo de Dios, pero por dentro estoy vacío totalmente, obviamente no voy a llegar a la meta, no voy a llegar al objetivo, que es mi vida eterna con Cristo. Debemos de correr esta carrera legítimamente, sin hipocresías, sinceramente, y no aparentar algo que a lo mejor no soy. Sí. Porque, como dice Pablo también, prosigo a la meta al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieren que el Señor los llame a vida eterna? Amén. ¿Quieren que cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, vayamos nosotros con Él y nos sentemos en las bodas del Cordero a celebrar con el Señor? Amén. Corramos esta carrera auténticamente, con sinceridad, no tomando atajitos como este diputado del PRI en aquellos años, sino que nuestra carrera sea legítima. Versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Un labrador siembra. Me puse a investigar. Una persona, un agricultor que siembra zanahorias en una hectárea de tierra, siembra su semilla y se tarda 90 días en cosechar esa zanahoria. 90 días. ¿Qué tiene que tener ese labrador para que llegue su cosecha? Paciencia. Y esta carrera es de paciencia. Como lo dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Debemos de ser pacientes, no desesperarnos. Estamos viendo un mundo cada vez más oscuro, un mundo cada vez más malévolo, satánico. Y eso a veces nos causa desesperanza o nos causa malestar, enojo por las injusticias que estamos viendo. Pero no debemos de tener esos sentimientos. Debemos de tener esa paciencia. Y en la fe, saber perfectamente que el día del Señor llegará, así como ladrón en la noche. Va a llegar. En certidumbre de fe lo debemos de tener.
Y además se están cumpliendo las profecías. Somos privilegiados porque somos la generación del rapto de la iglesia. Y todo lo que los profetas del Antiguo Testamento escribieron acerca de este tiempo se están cumpliendo. Y muchos profetas quisieran vivir lo que estamos viviendo nosotros. Somos una generación privilegiada porque estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de la palabra. Vamos a ver a los dos testigos. Los vamos a ver. Por cierto, después de Eclesiastés, un curso rápido de los dos testigos vamos a tener. ¿Sí? O sea, vean todo lo que está pasando con Israel, con las guerras que estamos viviendo. Y todo está escrito aquí. Aquí la palabra dice que Gaza va a quedar totalmente devastada y ya está casi devastada. La palabra dice que el Líbano también va a estar devastado y también va a estar devastado el Líbano. Qué privilegio, qué privilegio. Dice el Señor aquí, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Este labrador siembra su semilla de zanahoria y se tarda 90 días para cosecharla. Durante esos 90 días tuvo que tener paciencia. Y no llegar a la mitad de esos 90 días a ver si ya está la zanahoria y lo único que va a hacer va a echar a perder la cosecha. No, hay que tener paciencia. Tener paciencia. Versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos dé el entendimiento de su palabra. Versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Y debemos de recordarlo siempre nosotros. Como dice otra parte en las Escrituras, que tengamos puesto el yelmo de la salvación. Que todo tiempo estemos pensando que somos salvos y que algún día vamos a tener un cuerpo glorificado, igual al de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Por qué le dice resucitado de los muertos? Porque así como Cristo resucitó, también Timoteo va a resucitar. Y nosotros también vamos a resucitar o vamos a tener nuestro cuerpo glorificado para estar para siempre con el Señor. En el 9 dice, en el cual sufro penalidades. Repito el 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Sufría por la predicación de la palabra, sufría por el evangelio, porque daba testimonio, compartía la verdad, no se quedaba callado, no se quedaba ausente, sino predicaba y compartía el evangelio. Y como ya lo dije, si leemos las cartas paulinas, todo lo que sufrió Pablo, todo lo que vivió por causa del evangelio. La vida de un cristiano también es de sufrimiento, para templarnos en nuestro carácter cristiano. Versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna. Versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente dice: por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Así debemos de ver nosotros a la gente. No debemos de verlos como unos simples terrenales, sino debemos de verlos con ojos de misericordia, pensando que si no reciben el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su destino eterno es otro que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos a alguien, cuando nos platicamos con alguien, debemos de pensar en esa persona, no en lo que vemos, sino en lo que no vemos, que tiene alma, que tiene espíritu. Y esa alma y ese espíritu, algún día, si no reciben a Cristo, se van a ir al infierno. Y eso nos va a dar a nosotros otra perspectiva. Nos va a sensibilizar más de que tenemos que predicarle la palabra. Porque el verlo así, tal cual, en apariencia, puede no producir nada, pero si sabemos en nuestro interior que esa persona tiene alma y espíritu y que tiene un destino final, tal vez podamos nosotros ver las cosas diferentes y podamos nosotros en ese momento compartirle y predicarle la palabra del Señor. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora, yo no sé si al que yo le estoy predicando en ese momento es escogido o no. Tú predica porque esa semilla ya se metió, ya se clavó en el corazón. Viene otro hermano y le predica a ese otro y ya se juntó otra semillita. Viene otro y otra y otra. Y si está destinado a salvación, tarde o temprano va a recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir esto de si somos muertos con Él? Él murió en la cruz del Calvario sin pecado, ¿verdad? Él venció al pecado. Entonces nosotros, si somos muertos con Él al pecado, ¿verdad? Viviremos también con Él. Por eso el bautismo representa eso. El bautismo representa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y morir juntamente con Él al pecado. Él, como nuestro Señor Jesucristo, vivió sin pecado y deshizo las obras del pecado en la cruz. Nosotros nos ponemos en su semejanza en el bautismo, dejando ahí el viejo hombre, el hombre de pecado, y resucitando, ¿verdad? La nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso dice el Señor: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muertos con Él al pecado. Si sufrimos, aquí también aplica la palabra si sufrimos, ¿verdad? Como un denominador de la vida cristiana, sufrimiento. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Lo estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Debemos de prepararnos para no negar a nuestro Señor. Si viene persecución, no debemos de negar a nuestro Salvador. Tiene que haber una raíz robusta, fuerte,
profunda, como el árbol más grande que se imaginen, el de Oaxaca si quieren, ¿sí? El del tule, que tiene un diámetro tremendo y para abajo una raíz profunda que ningún huracán lo puede derribar. Así debe de estar enraizado nuestro corazón en la palabra bendita de Dios. Para que si alguien viene y me dice, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano,